Qué gusto estar con ustedes nuevamente en el personaje del día. Para hoy les tengo una historia muy interesante. Vamos a conocer toda la trayectoria de un escritor, también fue maestro académico y tiene muchas experiencias. Así que vamos a conocer la vida de Nery Gaitán. Muy famoso, muchos cuentos, muchos libros por escribir. Si nos comentan, Nery. Cómo no, buen día, es un gusto saludarlos y les agradezco que quieran saber un poco sobre mi vida. Desde niño fui muy apasionado por la lectura, me gustaba leer, me gustaba acercarme al conocimiento. Yo recuerdo que en mi escuela, guía técnica número 10 de Danlí, había una biblioteca que era muy pequeña, pero para un niño de 7, 8 años era como que ingresara a un lugar mágico, misterioso, y me impactaba tanto, y teníamos una hora de lectura y yo esperaba con ansia esa hora para ir a leer, y también todo momento que yo tenía me acercaba a leer a esa pequeña biblioteca, que para mí era como que entrara a un palacio de las 1001 noches. Y después me pasó algo, con los años yo volví a la escuela y me dijeron, mire, lo vamos a llevar a la biblioteca, que es pequeña, y yo no quise ir. No porque no quería ver la biblioteca, ni inclusive hicimos algo de ayuda, pero sino porque yo no quería modificar esa visión temprana que tenía en mi vida de lo maravilloso, de lo misterioso. Y si yo iba ya con la amargura del adulto, me iba a dar mucha tristeza ver una biblioteca de una escuela pública extremadamente pobre, que a uno le golpea el alma. Entonces decidí no ir, hice otro recorrido, hicimos algo para mejorar un poco esta biblioteca, pero la ansiedad de leer, de escribir, lo mágico, maravilloso, empezó desde muy temprano en mi vida. Yo fui un lector precoz, y eso llega a un momento que uno lee, que va a llegar el instante que uno quiere dar a conocer a los demás lo que piensa, lo que siente sobre la vida. Y es ahí cuando la literatura sirve como expresión de vida. Que eso a mí me parece siempre muy fascinante, muy interesante. Mi primer libro salió a luz en 1989, creo que yo tenía 27 años, pero yo ya tenía mucha presencia en los medios. Yo escribía para todos los periódicos, era colaborador de todas las secciones literarias. En ese momento recuerdo la sección Heraldo de Diario El Heraldo, la Prensa Cultural, Cronopio de Diario Tiempo, la Tribuna Cultural, que en ese entonces, a inicios de los 80, la dirigía ya mi extinto profesor Manuel Salinas. Entonces ya me fui acercando a los medios, al periódico, y los estudios en letras le van a uno ordenando todas las lecturas que tiene. La universidad sirve para eso, para encarrilar y afianzar el conocimiento. En este caso, cuando yo ingresé a la universidad, ya había leído mucho. Quiero decir que la vida me permitió que yo leía un promedio de unas 10 horas diarias. A veces leía 1, 2, 3 libros al día, y eso fue por más de una década. Eso lo forma uno, la lectura lo forma. Y esto de escribir es una moneda de dos caras. Leer y escribir continuamente para poder desarrollar el oficio. Don Nery, también me llama la atención, nosotros estuvimos dialogando tras cámaras, que usted pasó una infancia muy difícil, si nos comenta. Así como no, yo quiero reivindicar a mi madre, ¿verdad? Que de hecho yo recuerdo que le escribí una poesía que se llama La Mujer Hermosa. Creo que algunos versos dicen: lleva a cuestas la vida sin compartir dolores, opta por obsequiar flores y es fiel en amores, guerrera a la luz del día,
Entonces por ahí va la poesía. Mi madre fue una madre abnegada que tuvo 5 hijos y solo llegó hasta segundo grado, pero a los 5 hijos nos hizo profesionales universitarios. Y a mí me emociona que mi madre, que tuvo poco nivel de instrucción, tuvo un hijo que pudo llegar y ser miembro correspondiente de la Real Academia Española. Quiero decir que hemos participado en esta institución y la última modificación de las normas ortográficas, mi voto fue el que determinó cambio, ¿verdad?, en la nueva gramática española. Entonces, ha sido muy interesante y todo por el esfuerzo de mi madre. Quiero decir que yo tuve una infancia dura, difícil, en el sentido de muchas limitaciones. Yo les contaba que anduve descalzo vendiendo tortillas y paletas en Danlí cuando Danlí no era pavimentado. Entonces, caminar descalzo en una calle de piedras, eso es muy triste. Y en alguna medida yo he reivindicado eso en muchos cuentos, la infancia triste. De repente mis personajes andan buscando una mejor calidad de vida. Tengo un libro inédito que estoy por publicar este año, se llama Indicaciones para el viaje. Hay un cuento que se llama Camino a la escuela. Un niño feliz, va preparado, habla con personas y todo, se encuentra con los amigos que van a caminar, que van a entrar a la escuela, todos entran, pero él sigue de largo, porque lo que anda haciendo es vendiendo tortillas y no está estudiando porque no puede. Entonces, eso en el fondo es reminiscencia de mi infancia. Y los personajes de repente son muy humanos, historias. He escrito, yo digo que ya no quiero escribir cuentos tristes, historias tristes, porque a los personajes les va muy mal, pero es muy interesante que no pierden la alegría de la vida, por aún que estén viviendo situaciones duras, difíciles, siempre tienen esa alegría, ese amor por la vida y tienen el corazón también lleno de esperanza. Eso me parece interesante. Claro que sí, don Neri, muy interesante su historia, muy motivadora también para todos aquellos niños que están pasando por una situación igual que en nuestro país, pues lastimosamente es algo que es muy común. Con esto vamos a una pausa comercial, pero usted no nos cambie porque vamos a continuar conociendo más acerca de la vida de Neri Gaitán. Continuamos conociendo la vida de don Neri Gaitán, una persona que pasó de vender paletas, tortillas de niño a escribir alrededor de 44 libros. Don Neri, ¿cuál fue su primer libro y cuál de todos ellos le ha marcado más? ¿Cómo no? Fíjese que antes de publicar mi primer libro, yo ya había escrito una serie de cuentos, ya tenía cierta trayectoria en el oficio. Y en su momento las variadas lecturas me han influido mucho en tratar temas de naturaleza mística, la reencarnación. Una de las obsesiones de mi obra ha sido el tiempo, que me parece que es maravilloso en la vida humana. Y por lo tanto, mi primer libro se llama Reloj de arena, nada más. Es por primera vez en la literatura hondureña se escribe un libro completamente de ciencia ficción, cuyo personaje principal termina siendo el tiempo. Y los personajes tienen inquietudes místicas, inquietudes filosóficas. Creo que empecé la literatura con pie derecho porque hay un quiebre en la literatura hondureña a partir de Reloj de arena. Recordemos que veníamos en nuestra narrativa de una tradición eminentemente social, pero aquí ya toco temas de tipo universal en relación a la vida misma, a los anhelos del alma humana. Precisamente esa es la intención, plantear
inquietudes sobre la existencia. Mis personajes andan buscando ser felices, tener una mejor calidad de vida y son altamente reflexivos en términos filosóficos, religiosos, de vida. Reloj de Arena también incluye mi gusto por la ciencia ficción. Quiero decir que mis varias lecturas me llevaron a cultivar la ciencia ficción en su momento, el misticismo, y el Reloj de Arena es como una unión de estos temas y se publica por primera vez. Este fue en 1989, pero en 2007 que yo empecé a hacer unas ediciones definitivas de algunos de mis libros, hice la versión definitiva de este libro y la versión final se llama Reloj de Arena y otros requisitos de viaje, en donde escribí 7 cuentos más. Entonces ya es un compendio de 25 cuentos y tiene 3 prólogos. Uno de don Miguel Rodrigo Ortega, que fue un connotado escritor, poeta, morazanista, del escritor joven Carlton Brull, y tiene un prólogo personal mío que tratando de justificar y entender esa visión de mundo que planteo en Reloj de Arena. Entonces, a partir de ahí empieza la producción de libros y generalmente he publicado un libro por año, 2 libros. A veces tuve un año, creo que en el 2012, que publiqué 4 libros. Entonces, ahí se fue sumando, se va desarrollando el oficio y va saliendo la producción. ¿Y ha tenido importantes reconocimientos? Sí, como no. Bueno, en la universidad gané los premios de cuento que había, el premio universitario en el 91 gané el premio centroamericano de cuento con un libro que se llama Laberinto Último, cuyos temas principales siempre son la ciencia ficción, el tiempo, y aquí se agrega un tema que en algún momento estuve obsesivo por él, y es la muerte. Cómo enfrentar la muerte dentro de lo que es una condición humana que no pierde la felicidad. Entonces es interesante estos motivos. Con este libro, Laberinto Último, obtuve este premio centroamericano, y creo mencionar que en el 2009 el gobierno me concedió el Premio Nacional de Literatura. Ya tomando otros temas más personales, la familia, don Neri, ¿es casado usted? Sí, como no, estoy casado y tengo un hijo, un varón, y esperemos que siga algún contexto, alguna herencia literaria que pueda escribir. En algún momento estaba escribiendo cuentos, ¿verdad? Vamos a ver si sigue desarrollando el oficio. ¿Hace cuántos años está casado? Con la última relación que tengo ando por los 9 años. Sí, cómo no. ¿Ya días? Sí, ya días. ¿Solo un hijo tiene? Sí, un hijo tengo, sí, cómo no. ¿Y piensa seguir escribiendo? Pues yo creo que sí, de repente ya no tengo el vigor de la juventud de escribir tanto, pero el oficio siempre lo lleva a uno a estar cultivando las letras, a estar escribiendo constantemente. Y quiero mencionar que ahorita tengo 2 libros inéditos que me parecen importantes. Uno es, que ya lo mencioné, Indicaciones para el viaje, que está compuesto de 15 cuentos y de 15 poesías. Yo nunca había publicado poesía por aparte específicamente, entonces esta es la primera vez que voy a tener este ejercicio literario, una sección narrativa y una sección poética. Y también estoy por publicar con la editorial universitaria de la Universidad Nacional un libro de ensayos sobre poesía, se llama Canon Poético Hondureño, que me parece que es muy importante. Necesitamos seguir haciendo estudios sobre la producción literaria hondureña y también sobre todos los campos del saber del hondureño. Se deberían hacer estudios extensos sobre pintura, música, literatura, ¿no? En este caso, este es un libro de ensayos que hace un estudio de todos los movimientos poéticos
que hemos tenido en nuestra literatura. Arranca con el neoclasicismo, la generación del Padre Reyes, hasta la generación finisecular que concluye en el 2013. Entonces es un estudio de todas las generaciones literarias e incluyo exponentes de cada generación. Obviamente no puedo en un solo tomo, que ya es como de unas 800, 900 páginas, incluyo 115 poetas y hago una antología que contiene 627 poesías. Entonces estamos frente a un libro de ensayos y también lleva implícita que quien agarre el texto conozca el desarrollo de la poesía hondureña de todos los tiempos y los principales exponentes. Don Neri, ¿usted considera que en la actualidad el tema de la constancia en la lectura se ha perdido en las escuelas, en los centros educativos? Yo creo que hemos visto cómo se ha deteriorado la sociedad en general, la pérdida de valores, y esto realmente es preocupante. Y aquí hay que decir que estamos frente a un sistema educativo que no es lo suficientemente eficiente para formar a nuestros estudiantes. Desafortunadamente le enseñan al niño a reconocer el signo lingüístico, que CASA significa casa, pero no lo forman como lector. Eso es otra cosa. No lo hacen lectores, no lo hacen que se acerque al conocimiento, que ame el conocimiento. Entonces miramos que estamos en un país de pocos lectores. Aún así se lee, pero no como se debiese leer en cantidad y en calidad. Aquí el llamado es que tenemos que activar o modernizar el sistema educativo, que en realidad responda a las nuevas exigencias de la vida, sobre todo que tiene que haber un equilibrio entre lo tecnológico, que tiene un lado negativo muy feo, que está adormeciendo la conciencia de nuestra juventud, y el verdadero conocimiento que se debe transmitir. Hay que enseñarle al joven a que equilibre la vida y que no se pierda en la tecnología, en aspectos negativos. Muchísimas gracias, don Neri Gaitán, por compartir este tiempo con nosotros. Es interesante conocer su vida, ha compartido pues su experiencia con nosotros, todo el trayecto que ha tenido en pues los temas de literatura. 43, 44 libros escritos, y pues es algo que como hondureños, como Telepaís, nosotros agradecemos todo el aporte que usted ha tenido con nosotros. Este ha sido nuestro personaje del día.